Vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante importante, como se constituyen los hidrocarburos insaturados. Fundamentalmente, este tipo de compuestos son importantísimos en diversas áreas de la química y de la industria, y particularmente también aplicado a lo que significa las ciencias agronómicas. Fundamentalmente en este tema vamos a explicar qué son los hidrocarburos cíclicos, cómo se clasifican, cuáles son sus propiedades y algunos aspectos relacionados con sus aplicaciones prácticas. Recordemos que habíamos visto fundamentalmente diversas clases de hidrocarburos. Es el caso, por ejemplo, de los alquenos, de los alquinos y de los alcanos. Los alcanos, como ustedes ya recordarán, tienen una estructura funcional de carbonos ligados solamente a través de un enlace simple, como el caso, por ejemplo, del metano. En los alquenos se caracteriza fundamentalmente por tener un enlace doble y particularmente estos obviamente tienen una fórmula general de CnH2n, ¿no es verdad? Es decir, que la medida en la que la cadena crece, justamente estos números van a darnos los números de carbonos e hidrógenos correspondientes, ¿no? Como el caso del etileno. Y los alquinos que se caracterizan por tener un triple enlace, es el caso del acetileno. Bueno, también recordemos que habíamos observado que los hidrocarburos cíclicos tienen una caracterización fundamental, ¿no? Recordemos que estos hidrocarburos son compuestos cuyos átomos de carbono están dispuestos en forma de anillos. No todas las moléculas cíclicas son aromáticas y eso obviamente nos da una idea de la complejidad de lo que significa el tratamiento con estos productos. Ejemplos de estos hidrocarburos, tenemos los aceites esenciales, como por ejemplo el clavo, la canela, que tienen fundamentalmente parte de esta estructura química dentro de sus compuestos. También recordemos que habíamos visto en temas precedentes que la clasificación de los hidrocarburos cíclicos estaba fundamentalmente desarrollada en tres grupos, ¿no? Los denominados alicíclicos, denominados también saturados o insaturados, que forman anillos de diferentes tamaños, como el caso del ciclopropano, que constituye un anillo de tres carbonos con una alta reactividad. Los aromáticos, que son derivados del benceno, que presentan estabilidad adicional debido justamente a sus propiedades de deslocalización electrónica. Es el caso del benceno, que obviamente lo vamos a desarrollar también posteriormente. Y los heterocíclicos, que contienen átomos de diferentes al carbono en el anillo, como el caso, por ejemplo, del nitrógeno en la piridina, ¿no? Esas son algunas de las características que también solamente vamos a recordar. Algunas de las propiedades físicas de los insaturados. Tenemos fundamentalmente que al igual que los alcanos, estos alquenos y alquinos muestran un progresivo aumento de los valores constantes físicos como puntos de ebullición y fusión, debido fundamentalmente al proceso de adición de carbonos en las cadenas. Son pocos los carbonos como el eteno y el etino como gases, ¿no? Que justamente tienen unas propiedades características dentro de sus rangos de temperatura y tienen también la particularidad de ser insolubles al agua, pero solubles en disolventes orgánicos como el éter y el alcohol. A diferencia de los alcanos, son solubles en ácidos sulfúricos y se concentran, tienen una alta concentración, esta solubilidad en los ácidos que tienen también condiciones de temperatura fría. Algunas de las adicionales propiedades físicas, justamente este punto de fusión y ebullición dependen del tamaño del anillo y la presencia de los enlaces dobles. Y los aromáticos, como el benceno, tienen olores característicos, ¿no? Y puntos de ebullición más altos con relación a compuestos de masa similar. Dentro de las propiedades químicas, hablamos fundamentalmente de que estos se caracterizan por tener enlaces múltiples, como los enlaces pi y los enlaces sigma, ¿no? Los pi son las que son más fáciles de romper. Tienen un comportamiento nucleófilo y las reacciones de adición tienen fundamentalmente características de poder permanentemente adicionar especies electrofílicas en las zonas de enlace múltiple. Esto significa que los resultados de la saturación total o parcial de las posibilidades de enlace de carbono obviamente van a intensificarse.
Es el caso, por ejemplo, de los cicloalcanos con relación con diferenciación a los aromáticos, donde las reacciones de sustitución electrofílica, como la nitración y halogenación que vamos a observar posteriormente, preservan la estructura aromática, ¿no? A diferencia de los cicloalcanos, que son simples reacciones de adición, donde van a formar estructuras más estables. Pero recordemos que en el caso de los insaturados que estamos observando, van a presentar fundamentalmente condiciones bastante, digamos, diferentes en términos de estabilidad. Una característica también importante dentro de lo que significan estos grupos es principalmente dentro del arquetipo fundamental de los hidrocarburos denominados aromáticos, constituye el benceno. Como también recordarán, su estructura es un anillo de 6 carbonos que tienen una deslocalización de electrones pi, ¿no? Más o menos representado como una forma de hexágono o un círculo interno. Obviamente comparte propiedades como las características de ser incoloro, móvil, alta volatilidad, ¿no? Y que tienen usos en diferentes procesos industriales. Además de que obviamente también este es tóxico y por eso es recomendable manejarlo con cuidado, especialmente en procesos industriales. Algunos tipos de reacción características las tenemos, por ejemplo, en el caso de la halogenación, ¿no? Característico de este tipo de grupos. Los hidrocarburos insaturados reaccionan con halógenos, como en el caso de que están viendo en esta reacción, que es el bromo molecular, ¿no? Se observa, por ejemplo, que este tipo de reacciones fundamentalmente tienen como objetivo, realizar un proceso en la cual existe una ruptura de enlace, ¿no? En esta parte de los reactivos tenemos un doble enlace y en los resultantes simplemente está anulado, ¿verdad? Ese enlace que habíamos dicho que en este caso es un enlace simple. También puede existir un proceso a través del cual se va transformando de triples a dobles y a simples, ¿no? Siempre con lo que significa la presencia, por ejemplo, de algunos halógenos, como el caso del bromo. Este tipo de reacciones es usual para verificar la presencia de insaturaciones en compuestos de tipo orgánico, ¿no? Insaturado, como lo que estamos observando en la reacción. También tenemos fundamentalmente procesos relacionados también con lo que significa la halogenación, pero en este caso una hidrohalogenación. Este tipo de reacción consiste en la adición de haloácidos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del ácido brómico, ¿no? Y fundamentalmente se rige por una regla, ¿no? Que es la regla de Markovnikov, ¿no? En la cual justamente el nitrógeno se une al carbono del enlace doble que tiene más hidrógenos, ¿no? Como ustedes estarán observando. Entonces, a partir de esa regla también va a suceder un proceso bastante interesante de rupturas de enlaces, pero el actor clave en este caso va a ser el hidrógeno, ¿no? Que justamente va a tender este proceso donde este nitrógeno se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos, ¿no? Del doble o el triple enlace que tiene más hidrógenos. También tenemos procesos de reducción, ¿no? Por adición de hidrógeno. En este caso, la adición de hidrógeno en presencia de catalizadores
como el platino o el níquel, ¿no? Como están viendo ustedes en reacción, va a convertir alquenos o alquinos en alcanos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esta reacción donde ustedes están viendo en presencia, en doble enlace, en presencia del platino, se va a producir justamente ese proceso denominado de transformación o de reducción hacia los alcanos. En el caso de la oxidación o de la denominada adición de oxígeno, vamos a ver que este proceso se realiza con diferentes agentes, ¿no? Como el caso del permanganato de potasio, ¿no? Que está justamente en esta reacción, que justamente van a coadyuvar en este proceso de, a partir de la oxidación, de la reducción del número de enlaces y justamente va a obtenerse como resultado este tipo de reactivo, ¿no? El 1,2 propanediol, ¿no? Que estas reacciones son útiles esencialmente para la síntesis de alcoholes y también de los denominados glicoles. Para la obtención de los hidrocarburos insaturados, al igual que en el caso de los alcanos, se obtienen principalmente por la refinación del petróleo crudo. Es el proceso denominado pirólisis, ¿no? Que es la descomposición por la acción del calor. Como observarán en la reacción, existe una descomposición térmica a temperaturas grandes, ¿no? De 500 a 700 grados centígrados. Y a partir justamente de ese proceso se obtiene, como ustedes se darán cuenta, en los tipos resultantes, justamente también una reducción de lo que significan los enlaces, pero vamos a producir una mezcla rica, por ejemplo, en compuestos que nosotros estamos justamente buscando, ¿no? Como por ejemplo el metano hidrógeno, ¿no? Que es el resultante en este caso. Esta descomposición obviamente da mezclas con resultantes de hidrocarburos de diferentes tamaños, ¿no? El más abundante se dice que usualmente es el eteno y usualmente los catalizadores son el óxido de silicio o también el óxido de aluminio, ¿no es verdad? Que son característicos de este tipo de reacciones. Cuando hablamos de la hidrogenación catalítica de alquinos, vamos a observar, como en la siguiente reacción, que algunos alquinos reaccionan con hidrógeno en presencia de catalizadores, como el caso del platino o el paladio, ¿no? Y observarán, por ejemplo, que en este caso, este tipo de alquino justamente va a perder uno de sus enlaces a través de estos tipos de catalizadores, ¿no? Se usa usualmente para convertir alquinos en alquenos que tienen una característica de parcialidad, es decir, que están parcialmente saturados. En cuanto a lo que significa la deshidratación de alcoholes medio ácidos, esto obviamente es un proceso a través del cual se va eliminando el agua de los alcoholes en medio ácido y en ese proceso se va generando los denominados alquenos, ¿no? Como observarán ustedes en esta reacción, uno de los catalizadores es el ácido sulfúrico. A través de este ácido sulfúrico justamente existe un proceso de reacción donde vamos a obtener, por ejemplo, en este caso el propeno a partir del propanol, y como habíamos dicho, el producto resultante va a ser la eliminación del agua, ¿no? Estos alquinos también se obtienen por deshidrogenación o desalogenación de derivados de alquenos, según los tipos de reacciones, como en el caso, por ejemplo, del halogénuro de alquilo, que ustedes observarán, en este tipo de reacción se va justamente yendo en el sentido contrario, ¿no es verdad? Es decir, cómo vamos, en este caso, añadiendo enlaces de un tipo de alcano, un alqueno con doble o un alquino con triple enlace.
Es importante destacar, a partir de lo que justamente habíamos observado, algunas características del petróleo que, como se habrán dado cuenta en este tema, resulta fundamental, ¿no? Dentro de lo que son los procesos que hemos observado, los procesos químicos que hemos observado para los insaturados. El petróleo, caracterizando, es un combustible fósil formado hace millones de años. Es parte de lo que significa la materia orgánica de origen vegetal y animal, principalmente de origen marino, ¿no? Se ha formado a través de lo que significa la acumulación en cuencas y sedimentos, ¿no? Costeros, que está recubierto por capas de arena, arcilla y barro acumulados justamente durante el tiempo. Es por eso que se dice que tienen un proceso de endurecimiento de capas, ¿no? A través de lo que significan estos procesos de tiempo. Existe un proceso luego de esta acumulación de degradación de la materia orgánica. Esto por la escasez de oxígenos, la acción de diferentes bacterias, como en este caso son las anaeróbicas, y elevadas presiones y temperaturas que sucede al interior, ¿no? Como resultado, obviamente, vamos a tener la formación del petróleo propiamente dicho, ¿no? Que es justamente el insumo fundamental de lo que nosotros estamos justamente estudiando aquí. Bueno, también el estado en lo que se refiere al estado natural del petróleo, se dice que está embebido en rocas porosas de la corteza terrestre, ¿no? En esa es su forma natural, está dentro de esas rocas, justamente hay procesos extractivos industriales que posibilitan obtener de estas rocas porosas de la corteza el petróleo, ¿no? No está como a veces se suele pensar en lagos subterráneos, ¿no? Sino son parte de estas rocas, por lo general y por lo usual, por lo más común, ¿no? A veces tenemos una idea equivocada de que fuera como un río o un lago, ¿no? Y no es así. Dentro de su composición, es una mezcla de diferentes tipos de hidrocarburos, ¿no? Tenemos en su estado sólido, tenemos en un estado líquido, también tenemos en un estado gaseoso, dependiendo de las condiciones de temperatura y de presión a las cuales están expuestos, ¿no? Contiene, por supuesto, además, azufre, nitrógeno y oxígeno en diferentes composiciones, dependiendo del lugar característico en el cual se puede encontrar. ¿Cómo se localizan? Ya, bueno, esto es también un poco, digamos, de información general, a partir de estudios preliminares por imágenes satelitales, por sismografía, por topografía, por análisis de suelos, ¿no? Etcétera. También, obviamente, tiene que ver mucho la tecnología y, en este caso, los procesos explorativos o de exploración, en el cual se tienen también ya mapas subterráneos, ¿no? Con posibilidades, digamos, potenciales y obviamente es fundamental, importante la localización precisa y de la valoración del yacimiento en cuestión. Para su evaluación, obviamente es importante determinar la profundidad de la fuente y también las características o las facilidades de acceso, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay bastante interesante, es uno de los yacimientos que promete tener bastantes hidrocarburos y gas natural fundamentalmente, como es el caso del yacimiento Mayaya, ¿no? Que está justamente en el norte de La Paz, que ha sido anunciado con hartas potencialidades, donde obviamente se han evaluado con todos estos criterios que estamos explicando. Para la perforación del yacimiento usualmente se realiza a través de trépanos, ¿no? O sea, o de rocas resistentes que son a nivel industrial, que tienen bastante potencia, pues van perforando las capas terrestres, ¿no? Es frecuente encontrar durante este proceso depósitos de aguas subterráneas, rocas de diferentes estratos, grietas y accidentes geológicos, ¿no? Que muchas veces también se suelen encontrar durante el proceso. Algunas prevenciones que usualmente se toman es los riesgos de desmoronamiento, ¿no? Es decir, que puede existir algún tipo de proceso que dificulte el proceso extractivo y más bien incluso ponga en riesgo todo el proceso de la ingeniería de extracción. Entonces, en estos casos es importante el revestimiento con tubos de acero, el uso de mezcla, ¿no? De lodo, cemento, es decir, diferentes insumos que están unas veces a disposición y otras veces hay que realizarlos en función siempre del lugar, ¿no? Y de las características. En la composición usual del pozo petrolero tenemos en la parte superior una masa de gas
y en la parte inferior una capa de agua salada. ¿Cómo asciende el petróleo? Es justamente a través de un proceso de alta presión que se va generando al interior, facilita el ascenso, ¿no? Se utilizan usualmente también inyecciones de aire o de agua a presión cuando es necesario y el uso de bombas para suministro continuo, ¿no? Que esto significa que se necesita alta energía dependiendo nuevamente de las circunstancias topográficas y de profundidad que justamente habíamos mencionado anteriormente. Luego, por supuesto, hay procesos en los cuales se va realizando la obtención de los combustibles que ya son obviamente aplicables para el uso diario, ¿no? El petróleo por sí mismo no está directamente listo para, por ejemplo, ponerlo a un auto o a un avión, ¿no? Hay que realizar procesos que se denominan refinación, ¿no? A través de la refinación, sometido a altas temperaturas, el petróleo va a obtener diferentes tipos de compuestos, ¿no? Como el caso del gas, del caso del querosén, del combustible diésel, de la gasolina, lubricantes, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso de destilación justamente consiste en un proceso físico-químico a través del cual nosotros vamos separando, ¿no? El compuesto que nos interesa para utilizarlo luego con los propósitos industriales que necesitamos. El caso del gas natural, que está justamente con un diferente tipo de mezcla de hidrocarburos, ¿no? Que justamente se va sometiendo a diferentes temperaturas y presiones y esta se va a obtener directamente luego del proceso del pozo, más bien dicho, de extracción. En el caso, por ejemplo, de la gasolina, ¿no? Son hidrocarburos especiales de 5 a 11 carbonos que obviamente conociendo también su punto de ebullición específico que es entre 30 y 200 grados centígrados, se va a obtener también este compuesto, en el caso del querosén, de 11 a 14 carbonos, y conociendo su punto de ebullición entre 175 y 300 grados centígrados de la misma manera, ¿no? Y el gasóleo, ¿no? O también el diésel, denominado el diésel, de 14 a 25 carbonos y con puntos de ebullición que están, por supuesto, superiores, ¿no es verdad?, a los anteriores, que es de 275 y 400 grados centígrados, ¿no? Ahora, los residuos demás generalmente son destilados con el factor de la presión, ¿no? Que se somete a presiones reducidas para obtener estos hidrocarburos pesados, que son usualmente los aceites lubricantes, las vaselinas, los asfaltos, las ceras, ¿no? Uno de los compuestos más comúnmente utilizado es la denominada gasolina, que es justamente un derivado crucial importantísimo, es un combustible mundial, más del 90% del petróleo crudo está destinado a este tipo de combustibles, del 25 a 30% específicamente va a transformarse en gasolina, ¿no? El resto obviamente no es que todo se desecha, va a estar manipulada, tratada para otros tipos de fracciones. Justamente el proceso de producción de gasolina, primero se realiza una destilación, luego esta gasolina sin procesar, si se utilizara, puede dañar los motores, ¿no? Porque no está adecuadamente tratada, ¿no? Entonces, justamente este famoso golpeteo que a veces solemos escuchar en los motores es porque existe una combustión incontrolada de hidrocarburos, que se denominan hidrocarburos lineales. Entonces, esto nos indica que es fundamental realizar un proceso previo de procesamiento y tratamiento, además de la destilación, ¿no? Bueno, y aquí también tiene que ver dentro de este proceso lo que significa el octanaje, ¿no? La mejora de la gasolina por el octanaje. Justamente el octanaje, depende del octanaje, va a depender del rendimiento de este hidrocarburo y también, en cierta manera, la conservación o la optimización del proceso de combustión en los motores, ¿no? Usualmente una mezcla óptima de 5 a 10 carbonos lineales y ramificados son los que se esperaría, ¿no? Sin embargo, obviamente esto puede ser mejorado y el estándar es justamente conocido como proceso de medición de la calidad, significa el proceso de isooctanaje, ¿no? O índice de octano. Tenemos, por ejemplo, un octanaje de 0, que es una baja calidad, y un octanaje de 100, que es una alta calidad, ¿no? El de baja calidad
lo vamos a conocer como, se conoce usualmente y químicamente como octano, y el de alta calidad como isooctano, como habíamos dicho, como su estándar máximo de calidad. Y otros derivados, por supuesto, los tenemos presente a través del éter de petróleo, la benzina industrial, los disolventes alifáticos, asfaltos, vaselinas, parafinas, alquitranes, ácido nafténico, tolueno, aquí el benceno, las bases lubricantes, etcétera, que tienen diferentes tipos de usos que nosotros también en el campo agronómico los vamos utilizando principalmente a través de lo que son nuestra maquinaria agrícola, en los tractores, por ejemplo, ¿no? Que nos sirven, en el caso, por ejemplo, de los lubricantes, absolutamente indispensable, en las llantas que utilizamos en nuestros tractores también, ¿no? Y obviamente, en diferentes tipos de usos, como los denominados disolventes en los procesos agroindustriales, que a veces se utilizan justamente para la fabricación de diferentes tipos de productos agrícolas. Un aspecto importante ya para lo que significa la finalización del tema es justamente tomar en cuenta la importancia de los cuidados, ¿no? Porque los procesos de obtención y uso de hidrocarburos insaturados usualmente generan desechos tóxicos y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay que tener todas las precauciones y recaudos y también obviamente seguir las recomendaciones y protocolos en el caso del manejo o en el caso justamente de la forma de la disposición de estos derechos, de desechos. Algunas alternativas sostenibles está justamente el uso de la biomasa, o sea, el uso de biomasa como materia prima renovable, ¿no? Eso es lo que es la tendencia ahora para justamente reducir el impacto en la contaminación. También es recomendable la reducción paulatina y gradual de los residuos plásticos y el uso de catalizadores más eficientes. Esto a fin de disminuir la energía requerida en las reacciones, ¿no? Mientras más energía utilizamos en los procesos reactivos, vamos a obviamente generar menos contaminación, menos gases de efecto invernadero al planeta y parte de lo que significa nuestro trabajo en la agronomía justamente consiste en ser garantes y también ser actores, ¿no? Dentro de este proceso de conservación del medio ambiente.